Buenos días, chicos, seguimos con nuestro temario de segundo de bachillerato y hoy vamos a ver el estándar 50 en el que especificaremos los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la Guerra Civil Española. Con este estándar terminamos el bloque 10 y el próximo día comenzaremos el penúltimo bloque. Parece mentira, ¿verdad?, cuando comenzamos las clases que íbamos a llegar tan lejos, pero aquí estamos, ya queda poquito, un esfuerzo más y pronto seréis seguramente universitarios en vuestras carreras favoritas. Dios te oiga. ¿Por dónde empezamos? Por las víctimas mortales. Hay cifras para todos los gustos, podríamos decir. Es una de los puntos de mayor controversia de la guerra civil. Se sitúan estas víctimas mortales en al menos 500.000 de muertes, pero hay bastante oscurantismo, ha sido muy difícil calcularlas, ¿vale? ¿Qué sabemos? Unos 300.000 soldados habrían muerto en los frentes de batalla, es decir, luchando, y más de 150.000 habrían sido ejecutadas en las retaguardias de ambos bandos, ¿vale? Los militares sublevados van a ejecutar a bastante más gente. Llevan a cabo una política de dejar la retaguardia limpia según van avanzando y entonces iban eliminando sistemáticamente a los miembros y simpatizantes de los partidos y de los sindicatos de izquierdas, por lo cual podemos situar esta cifra en más de 100.000 personas. Según fuentes podrían llegar a 150.000 o más, pero es que no lo sabemos porque claro, después de 40 años de dictadura, pues todos esos restos tal, pues es muy difícil determinar cuántos, dónde están, qué pasó con ellos, etcétera. Pero ya sabéis que sigue habiendo fosas comunes que con gente que no se les ha ni siquiera identificado, y sigue habiendo mucha gente que sus familiares no saben dónde están enterrados. Por otra parte, también tenemos que hablar del bando republicano, porque tampoco eran unas hermanitas de la caridad. Mataron, ejecutaron mucho. Sí que es verdad que no tanto como el bando nacional. Estamos hablando de que podrían haber matado a la mitad de gente que los otros o menos, ¿no? Unos 50.000 por ahí. Y también es verdad que al contrario de en el otro bando, en el bando nacional, donde son los militares los propios que, los mismos que están llevando a cabo la sublevación, los mismos que ejecutan a la gente, en el bando republicano no es el Estado, normalmente no es el Estado o el gobierno en sí el que ordena estas ejecuciones, sino que parte muchas veces de las organizaciones políticas y sindicales que están aliadas o que están luchando por la República, pero no parten del gobierno del Estado en sí. ¿Quiénes son los de uno y otro bando? Los del bando nacional, ya sabéis, gente de izquierdas, gente perteneciente a sindicatos, etcétera, etcétera. Maestros, intelectuales, lo veremos. En el bando republicano, empresarios, grandes terratenientes, políticos de derechas, miembros del clero, matan a bastantes miembros del clero, ¿vale? Y no faltan ni en un lado ni en el otro los llamados ajustes de cuentas personales. Esto ha pasado toda la vida. Delatas a tu vecino y te quedas con lo que tiene, o si le debías algo ya no se lo debes porque está muerto. Entonces esto se llevó a cabo en un lado y en otro, siendo muy frecuentes lo que llamaban los paseos, ¿no? Que llegaban a una casa, acompáñenos a dar un paseo, y le llevaban a una cuneta y le pegaban un tiro en la nuca. Tanto en un bando como en el otro pasó esto. El abogado Francisco Pollatos López había huido del Madrid republicano a la España nacionalista. Es un testigo excepcional de los crímenes de ambos bandos. No ha pasado en una zona nada que no haya pasado en la otra. Nadie ha cometido un crimen que no haya tenido el otro, en su haber, otro crimen análogo. Ahora, con esta diferencia, en la zona roja era la pasión popular desbordada la que mataba. Aquí era la autoridad fríamente la que condenaba a la injusticia. Ahora, la diferencia, que moral tiene gran importancia, es que uno lo hace un pueblo ignorante, sin cuestión ninguna, y otro lo hace fríamente la autoridad y hablando de Santa Cruzada y en nombre de Dios, lo cual es una blasfemia, porque Dios no puede propiciar eso. Dios había quedado olvidado en este frenesí de venganza.
Durante las primeras semanas, unos 40 presos republicanos eran fusilados a diario en las afueras de Valladolid. Las ejecuciones se convirtieron en un espectáculo público hasta con vendedores ambulantes. Las autoridades nacionalistas afirmaban que estos fusilamientos eran necesarios para barrer de la madre patria todas las ideologías foráneas, ateísmo, masonería, marxismo o liberalismo. Jamás, gritaba la propaganda oficial, esta nueva Inquisición se extendía más allá de la política. Federico García Lorca era la vanguardia del renacimiento artístico. Para los conservadores, sus obras de teatro constituían un asalto a sus valores tradicionales, el desafío a una sociedad reprimida. Lorca murió en su ciudad natal, Granada. Más de 4.500 personas fueron ejecutadas en Granada, una población de 150.000 habitantes. Muchos de los principales intelectuales y profesionales de esta ciudad fueron fusilados ante estos muros del cementerio. Lorca no tenía significación política alguna. Su muerte, como tantas otras, fue un crimen insensato. 3 días después del alzamiento, Lorca buscó refugio en casa de un amigo nacionalista. 2 semanas más tarde, fue detenido y enviado a la muerte por las autoridades sin juicio ni sentencia. Lorca fue visto por última vez en un camión con otras personas que iban camino a su ejecución en las afueras de Granada. Nadie sabe quién apretó el gatillo. Se cree que Lorca yace bajo este olivo, en una fosa común. Rojo. Para los nacionalistas, todos sus enemigos eran rojos. Si caían en su poder, eran ejecutados. Entraban, por ejemplo, 20 individuos y el juicio no duraba un cuarto de hora. No había tiempo ni a que declararan. Nada. Aquello era peor que los fusilamientos sin juicio, porque era escarnecer encima de la justicia y darle un viso de legalidad a lo que no la tenía. Además, esto ya me he enterado yo después, Franco exigía que no podía haber más de la quinta parte de absoluciones. De modo que de cada 5, lo más que se podía absolver era 1. La llamada Ley de Responsabilidades Políticas permitía llevar a juicio a cualquiera que hubiera apoyado la República hasta 18 meses antes de la guerra. La ley incluía entre los delitos el haber resistido a Franco durante la guerra. La sentencia frecuentemente era pena de muerte, aunque no siempre significara la ejecución. En la primavera de 1938, Franco ya estaba llevando a miles de presos republicanos a los campos de concentración. Aún quedaba un año de guerra. Siguiendo hablando de muertes, tenemos las muertes por bombardeos. Os he querido poner, pues bueno, es un poco significativo, mucho más por el lado franquista, porque ya sabes que contaban con la Legión Cóndor, con los alemanes y los italianos. Entonces los bombardeos como el de Guernica van a provocar 11.000 muertes. Ya sabéis que los bombardeos, si se hacen sobre ciudades, esto, el problema lo horroroso que tiene es que estás matando población civil, no población militar, ¿vale? Y una bomba caída en una ciudad no distingue entre hombres, mujeres, niños, ancianos y embarazadas y lo que sea. Cae y mata a quien pille. Entonces es una manera de matar indiscriminada. Por su ejecución y el grado de destrucción perpetrado, así como por la elección como objetivo, el bombardeo de Guernica no tiene precedente en la historia militar. Guernica no era un objetivo militar. La finalidad del bombardeo era aparentemente desmoralizar la población civil y destruir la cuna de la raza vasca. La táctica de los bombarderos, interesante para los estudiosos de la nueva ciencia militar, fue así. Primero, pequeños grupos de aviones lanzaron bombas pesadas y granadas de mano sobre toda la ciudad, atacando un área tras otra, de forma ordenada. Después, aviones de combate volando bajo ametrallaron a quienes huían aterrados de los refugios, alguno de los cuales resultó alcanzado por bombas de 1000 libras, que provocan agujeros de 25 pies de profundidad. Muchos resultaron muertos mientras salían.
El objeto de esta maniobra era al parecer conducir la población de nuevo a los subterráneos, para aparecer a continuación al menos 12 bombarderos, arrojando bombas pesadas e incendiarias sobre las ruinas. El ritmo del bombardeo tenía una lógica. Primero, granadas y bombas pesadas para sembrar el pánico en la población. Luego, ametrallarlos para obligarles a refugiarse bajo tierra. Después, bombas pesadas e incendiarias para derrumbar las casas sobre sus víctimas. Aparte de las víctimas en la propia guerra, pues tenemos que hablar de las víctimas después, cuando termina la guerra, que no son ni mucho menos pocas. Unas 120.000 personas mueren por hambrunas y por enfermedades durante la guerra y en la inmediata posguerra, en la que España las va a pasar canutas económicamente, que eso ya lo veremos. Y tras la guerra también, la represión franquista, fijaos las horquillas en las que nos movemos, matan entre 20.000 y 50.000 republicanos. Esto, una represión brutal, ¿no? Una vez que acaba la guerra. Y unos 2.000 maquis. ¿Quién eran estos maquis? Pues gente que no aceptan la derrota y se tiran al monte y resisten allí y hostigan, pues sobre todo a la Guardia Civil y ya, pues en general al régimen, ¿no? ¿Por qué se les llamaba maquis? Pues bueno, esto lo habréis visto en geografía, los que deis geografía, que el maquis es un arbusto que crece en el monte y entonces puede alcanzar varios metros de altura, y entonces se metían dentro del maquis y ahí no hay quien te encuentre. Es un arbusto así muy, muy espeso y entonces no hay quien les encuentre. Y entonces, como se escondían allí, pues les llamaban los maquis. Seguimos. Exiliados. Aparte de los muertos, tenemos que ver los que se marchan de España. Ni unos ni otros, lógicamente, pueden trabajar y pueden aportar a la economía después de la guerra. Unos porque no están y otros pues porque tampoco están. Bravo. Sí, señor. Una pérdida terrible. Estamos hablando de prácticamente 500.000 de personas que huyen de España por cuestiones políticas, ¿no? Por temor a la represión franquista. Sí que es verdad que más de la mitad de ellos, cuando se calman un poco las cosas, van a volver a España, ¿vale? Los exiliados, ¿hacia dónde van? Pues hacia los países que les van a ser más hospitalarios. Por una parte tenemos la Francia republicana. Muchos de ellos lucharán con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y a México. ¡Viva mi general Emiliano Zapata Salazar! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva! Ya sabemos que a México se habían ido los representantes del gobierno y que van a formar allí el gobierno en el exilio. En menor medida, pues a otros lugares como puede ser Argentina, Estados Unidos o la Unión Soviética, todo ello países más afines a sus ideas, ¿no? Y que les pueden acoger. Una buena parte de estos eran población activa en cuanto a que eran gentes, hombres y hombres jóvenes, ¿no? Que estarían en edad de trabajar. Por lo cual, claro, la población activa de España disminuye y la producción pues va a disminuir. Por otra parte, también se van muchos intelectuales, por lo cual también la vida cultural española se va a empobrecer, porque muchos intelectuales se van y los que no se van pues tampoco se pueden expresar libremente, ¿no? Según se va por allí, claro. No, hombre, no, que país se va Albacete. Si yo he ido muchas veces. Pero no ves la rotonda Chinchilla. No sé, si este me vuelve a llevar la contra, le arranco los huevos, los tiro al mar y que los triture la hélice. A Seúl se va por allí, montón de huesos. Pero si eso es Australia, señor. A que te meto un zarpazo en todo el gaznate. Antonio, que dice que se va a ir a Seúl. ¿Qué te parece? ¿Le fusilas tú o le fusilo yo? Una vez vistas las consecuencias demográficas, que no nos olvidemos que las consecuencias demográficas siempre son las más importantes, no porque la demografía sea guay o sea más importante, sino porque estamos hablando de vidas, de las vidas humanas, y primero están las vidas y luego está la economía. Qué bien viene esto, ¿no? Para ver también la situación en la que estamos hoy en día, ¿no? Primero son las vidas y luego es la economía.
Las consecuencias económicas, grandes pérdidas económicas. ¿Por qué? Primero, por la destrucción en las zonas de frente. Quedan ciudades bombardeadas, quedan viviendas, fábricas, vías de comunicación destrozadas, por lo cual esto es muy malo para la economía, lógicamente. Por otra parte, hay unos grandes gastos durante la contienda, lo que produce un aumento de la deuda externa de España con los países a los que les piden dinero. Y además ya sabéis que los republicanos se funden el oro que estaba en el Banco de España. Acordaos lo que dijimos del oro de Moscú. Como los republicanos llevan las reservas de oro de la República a Moscú, y luego Moscú no va a devolver nada porque dice que se lo ha dado todo en armamento y préstamos, por lo cual no les debe nada. Consecuencia, pues que no tenemos oro. Cuando llegan al poder los nacionales, pues este oro se ha esfumado. Por otra parte, como decíamos, el descenso de población activa por los exiliados y los muertos va a producir que haya menos mano de obra, por lo cual la economía también se resiente. El resultado, una situación económica desastrosa que sume al país en una profunda crisis que va a durar muchísimo tiempo. Hay una posguerra en España súper larga. Hasta los años 60 no se recuperan los niveles de renta per cápita que había antes de la guerra. ¿Esto quién lo va a sufrir? Pues la mayoría de la población, sobre todo las clases más humildes. A lo largo de casi 20 años, como decimos, hay penurias, hay racionamiento. Hay racionamiento, esto es que se racionan los productos básicos, ¿vale? Ahora lo veremos. Y hay falta de bienes básicos de consumo en esta larguísima posguerra. También esto está agudizado porque mientras que falta comida y faltan bienes de consumo, hay algunos que se dedican al extraperlo y al mercado negro, y el gobierno se dedica buena parte de los ingresos del Estado a invertirlos en material bélico. Esto no tiene ningún sentido, pero es así. Los regímenes dictatoriales pues muchas veces son así. Calla, que viene. ¿Quién ha sido el mendrugo que ha dicho que voy a atacar Seúl? ¿Ha sido tú? No, yo no he sido. No, si aquí me tomáis por el pito un sereno. Si me he comprado unas tanquetas para ir al súper y no volver cargado. Además, las tanquetas de segunda mano, mira cómo tiran, mira. Y unas barquejas para ir a pescar salmonetes, mira cómo rompen las olas de bien, ¿eh? También hay que tener en cuenta importantes pérdidas en el patrimonio cultural, por una parte por los bombardeos y la propia guerra, y por otra parte también por las destrucciones intencionadas que hacen algunas facciones de los republicanos durante la guerra, que ya sabéis que eran muy anticlericales, y entonces van a incendiar iglesias, van a destruir imágenes religiosas, van a saquear objetos de culto, etcétera. Seguimos con otra serie de consecuencias muy importantes, las consecuencias políticas. ¿Cuál es la principal? Pues que se acaba la República, ¿no? Se acaba la República, que era que estaba llevando a cabo una experiencia modernizadora y democratizadora de España que no se había dado en toda la etapa contemporánea de nuestro país. Esto se pone fin y vuelven al poder los más tradicionales y recalcitrantes de España. España pasa a ser un régimen dictatorial que además se perpetúa en el tiempo durante casi 40 años. ¿Y por qué no más? Pues porque no vivió más Franco, sino más se hubiera perpetuado. Fijaos aquí arriba, al principio Franco y al final Franco. Se ve cómo se va a perpetuar hasta su propia muerte. Aquí no me saca nadie, caballero, como usted no lo sacan de su vivienda. Así de sencillo lo digo, tranquilito, tranquilito. Esta casa seguirá siendo del pueblo y aquí seguirá estando Nicolás Maduro Moros, y en su casa usted va a seguir allí. Dicen que en conversaciones privadas Franco debió decir a uno de sus miembros de gobierno, dice: yo no voy a hacer la tontería de Primo de Rivera, dice, yo no dimito, dice, de aquí a la tumba, y
por supuesto que lo cumplió, ¿no? Esta dictadura, ¿por qué se caracteriza? Pues como la mayoría de las dictaduras, ¿no? Por falta de libertad política, la suspensión de los derechos fundamentales y la represión política e ideológica de todo aquel que vaya en contra o que no sea muy afín a los principios de la dictadura. Pídeme un aplauso. ¡Aplauso! Vale, Zenutrio. Vale, venga, muchas gracias. Tú has aplaudido poco, que lo fusilen a ese. ¡No jodas! Hasta 1945 está muy influida por el fascismo. Esto lo vamos a ver en el próximo estándar. Y aunque se declara oficialmente neutral, bueno, primero no beligerante y luego neutral, su amistad y su afinidad con Mussolini y con Hitler son claras. De hecho, le han ayudado a ganar la guerra civil, ¿no? Además, Franco les va a devolver el favor, va a vender wolframio a Alemania, porque España era uno de los países, o el país en el que más wolframio había, y esto venía muy bien en este momento para el blindaje de los carros de combate, etcétera. Por lo cual, Hitler y Franco van a llegar a acuerdos para que vayan trenes cargados de wolframio desde las minas españolas hasta Alemania. Por otra parte, aunque éramos neutrales, aquí repostaban, por ejemplo, los submarinos alemanes en las costas españolas. O, por ejemplo, más claro, aunque no se metió en la guerra directamente España, pero sí que envía una división de voluntarios que son la División Azul, que van a luchar del lado nazi y que van a estar en el frente ruso, en la Operación Barbarroja, que la veríais el año pasado, en la invasión de la URSS por parte de los alemanes. Ahí va a haber soldados españoles. ¡Qué frío! Tengo mucho frío. ¿Cuál es el resultado de esta actitud de amistad con las potencias fascistas europeas? Pues el resultado es desastroso porque, como sabéis, la guerra la ganan los aliados, estas potencias fascistas son derrotadas y España se va a ver en una situación crítica causada por el aislamiento internacional hacia un régimen que se basa en principios fascistas. España entonces tiene que llevar a cabo una política autárquica, que ya sabéis que es suministrarte tú mismo de todo lo que necesite. Tampoco no es aceptada en la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que se crea recién acabada la Segunda Guerra Mundial. A España no la aceptan porque dicen que está basado en principios fascistas y que no tiene ningún sentido que esté ahí, ¿no? Y por otra parte tampoco se puede beneficiar del famosísimo Plan Marshall, esa ayuda económica de Estados Unidos para la reconstrucción de Europa, pues por lo mismo, porque como es un régimen fascista y no es una democracia, los americanos dicen que ellos ayudan a los países en los que se establezcan democracias, y España pues entonces no es beneficiado por ello. No os engañéis por lo de bienvenido Mr. Marshall y todas estas cosas, porque esa ayuda militar es posterior y ahora lo vamos a ver, y es a cambio de que Estados Unidos establezca aquí unas bases militares. No está dentro de lo que sería el Plan Marshall. Os digo, el aislamiento internacional, os lo he puesto aquí para que lo sepáis, termina gracias a la Guerra Fría. Aquí le viene Dios a ver a Franco con la Guerra Fría. En los años 50, gracias a las necesidades geoestratégicas de Estados Unidos y la situación privilegiada para controlar el Mediterráneo de España, ¿no? Pues somos la puerta del Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar, hace que ambos países firmen los pactos de Madrid en 1953. ¿Qué consecuencias tienen? Estados Unidos instala aquí 4 bases militares. Esperad que me quito aquí para que las veáis. Aquí tenéis la derrota, Morón de la Frontera, Torrejón y Zaragoza. Y España, a cambio, recibe ayuda económica y ayuda militar. Seguimos con más consecuencias. Consecuencias sociales. Pues la primera consecuencia social y la más importante es esta larguísima posguerra en la que hemos visto que se sumían los españoles durante casi 20 años. La mayor parte de la población la sufre. Hasta 1959, más o menos, ¿vale? Grandes privaciones, hambre. Hay hambre en España, hay epidemias, porque falta alimento, porque faltan medicinas. Se establecen las cartillas de racionamiento de alimentos hasta el 51, por lo cual, para el único medio legal para aprovisionarse de alimentos básicos,
eran estas cartillas de racionamiento. ¿Y esto qué propicia? Pues que haya un gran mercado negro, el llamado extraperlo, en el que se venden estos mismos productos a precios mucho mayores. Además, la existencia de este mercado negro hace que muchos productores y muchos intermediarios lo que hagan sea acumular estos productos que no salgan al mercado de manera legal, y entonces lo que produce es una mayor carestía para esta gente que no pueden pagar los precios abusivos del mercado negro del extraperlo, por lo cual doblemente malo. Bueno, para algunos, para los extraperlistas va a ser muy bueno porque se van a enriquecer muchísimo. Algunas de las grandes fortunas que hay ahora mismo proceden de estos negocios de extraperlo de la época de la posguerra. También, como os digo, hay grupos beneficiados. Estos extraperlistas que os he dicho, los empresarios, terratenientes, mandos del ejército, la iglesia, muchos que han apoyado a Franco luego tienen su recompensa, ¿vale? Y se convierten en los sectores hegemónicos de la sociedad franquista. Sobre todo, ya os digo, los militares y la iglesia van a tener muchísimo poder. Como os he dicho, la iglesia pasa a tener una importancia capital en este nuevo régimen. Por eso os he puesto confesionalidad y más. Ya sabéis que la confesionalidad es que el Estado tiene una religión oficial, pero es que en el caso de la dictadura franquista no es solamente esto, sino que vamos mucho más allá. No es una teocracia, pero la iglesia va a tener bastante poder y bastante influencia en la vida social de los españoles. Como decimos, la religión católica se impone como obligatoria al conjunto de la población. Todos los nacidos tienen que ser bautizados. Los matrimonios solamente pueden ser religiosos y católicos. Se prohíbe el matrimonio civil. Pues si se prohíbe el matrimonio civil, os podéis imaginar el divorcio. El divorcio está prohibido. Los nombres solamente pueden ser los del santoral. No le puedes llamar a tu hija Shakira o Neymar o Lobo. Y la asistencia a las ceremonias religiosas era casi obligado. Casi obligado, ¿por qué? Porque si no te ponían multa. A ver, tener en cuenta que sobre todo en esta primera época, uno de los que podían delatar a la gente de no ser partidarios del régimen era el párroco. Por lo cual, si no ibas a misa, te podía hacer una visita al párroco y decir: oye, ¿no estás viniendo a misa? A ver si vas a ser un poco rojillo. Y entonces tú, que no querías que te ejecutaran, normalmente no, la gente no solía querer que le ejecutaran o que le metieran en la cárcel, pues decían: pues oye, París bien vale una misa, como dijo ese rey, ¿no? Y a la semana siguiente ya estaban allí en primera fila rezando el Padre Nuestro. Huele a venganza. Es broma, no a la violencia y sí a Jesucristo. ¡Jesucristo, te quiero, nene! Más allá de ser un estado confesional, como decíamos, la sociedad se ve sometida a una estricta moral nacional católica. Y va a haber una gran censura en los espectáculos. Por ejemplo, en los espectáculos todo lo que vaya en contra de la moral cristiana se va a cortar. Por ejemplo, en el cine es obligatorio que se doblen las películas, y entonces, aunque hagan unas piruetas enrevesadísimas, cuando en las películas americanas, por ejemplo, dicen algo que no gusta, pues se dobla y se pone lo que al régimen le dé la gana y ya está solucionada la película, aunque no tenga sentido la película, ¿vale? Esto es una curiosidad. Las playas también, los diseñadores, bueno, hay cosas graciosísimas como que el diseñador de los bañadores que deben de llevar las mujeres sea un cura y que digan cómo tienen que ser los bañadores, ¿no? Aquí vemos, podemos ver los bañadores de la época, como estaba prohibido, lógicamente, un bañador como el que vemos ahora, pues te meten en la cárcel directamente, ¿no? Además, cuando salías del agua, en teoría tenías que ponerte un albornoz. ¿Esto pasaba en verdad? No, porque la gente bastante tenían como para tener que comprarse un albornoz. La gente ni siquiera tenía albornoz. Además, lo que hacían, que cuando venían los guardias, pues daban la voz de alarma y toda la gente se metía en el agua. Y así decían: no, es que estoy en el agua, no me hace falta albornoz, ¿no? Pero bueno, una estricta censura, todo impregnado por una nueva religiosidad bastante, diríamos, estricta y bastante fundamentalista, podríamos decir, y lógicamente se recortan las libertades de los españoles.
Entre estas consecuencias sociales, yo os he querido añadir esto, que vamos a ver, y creo que sería fundamental que lo pusierais si queréis hacer una buena redacción de vuestro estándar. Porque ahora que cada vez estamos más concienciados con la igualdad de género, y que así debe de ser, debemos de ver cómo el establecimiento del franquismo en España supuso un retroceso gigantesco de los derechos femeninos respecto a los que tenían en la Segunda República, por lo cual es una consecuencia social muy importante en tanto en cuanto afectan a por lo menos la mitad de la sociedad. El franquismo propugna que la mujer debe de ser ante todo madre y esposa entregada y sumisa al hombre. Esto tiene mucho que ver tanto con el catolicismo como con el fascismo, que también en Alemania, etcétera, promulgaba antes cuartas partes de lo mismo, ¿vale? No es una cosa original de España. Su educación, entonces, tenía que estar centrada en la vida del hogar y a ser una buena ama de casa y ser una buena esposa. La educación superior no les estaba vetada, pero había ciertas profesiones que no podían ejercer, por ejemplo, no podían ser jueces, directamente no podían serlo, estaba prohibido, y había otras profesiones pues que tampoco están muy bien vistas. ¿Qué podían estudiar que estaba bien visto? Pues algunos estudios como farmacia, filosofía y letras, magisterio, filología, sobre todo, bueno, enfermerías, había enfermeras, había maestras, ¿no? Pero había otras profesiones que no estaban tan bien vistas para la mujer. Por otra parte, las mujeres estaban bajo la autoridad y la tutela de su marido o en defecto de su padre. O sea, se les trataba como si fueran discapacitados o menores de edad. Como os digo, les debían obediencia y el dominio del hombre sobre la mujer estaba impregnado en todas las realidades de la vida de las mujeres. Necesitaban el permiso del hombre, de su tutor, para poder trabajar, para hacer trámites oficiales, para hacer contratos de compraventa. Esto, por ejemplo, en la película está un marco, no sé cuántas pesetas, esta que hizo el que hacía de Manolo y Benito, ahí no me acuerdo cómo se llama, ahí lo dice porque compra una casa y dice, no, si no tiene validez, si no lo he dado yo por bueno, ¿no? Si la mujer no puede hacer ninguna compraventa o trámites, transacciones, sin que el marido lo sancione, ¿vale? Lo que os digo, no pueden tener una cuenta bancaria, la tienen que tener con el permiso del marido, tiene que ser del marido la cuenta, el marido administra sus bienes, no pueden disponer de sus bienes, de los bienes, por ejemplo, que hayan heredado sin el permiso del marido, no se pueden ir de casa de los padres hasta cumplir los 25 años, casarse o meterse monja, etcétera, etcétera, etcétera. Es demencial, es vergüenza ajena. Por último, y no por ello menos importante, las consecuencias culturales. Queda destruido todo el esfuerzo de regeneración que había comenzado con la crisis del 98, acordaos, ¿no? El regeneracionismo con el que habíamos comenzado ese siglo XX y que había dado lugar a una nueva edad de oro, la llamada edad de plata de la cultura española, la generación del 98, la generación del 27, todo esto lo veréis en Lengua. Fueron ejecutados muchísimos maestros y profesores. Casi la totalidad de los intelectuales de la generación del 27, algunos del 98 también. Los más notables científicos y artistas también mueren o se marchan al exilio. Antonio Machado, García Lorca, ya sabéis que le pegan un tiro. Le fusilan. Buñuel se tiene que marchar también a Latinoamérica. Alberti, Pablo Picasso también se tienen que marchar todos, ¿no? El Estado, como hemos dicho, ejerce una censura tremenda y controla toda la producción artística, literaria y cinematográfica, la cual no debe contravenir el espíritu del movimiento nacional. Os he puesto como curiosidad que, fijaos que lo que digo yo siempre de ser más papista que el Papa, se llegan a censurar artículos sobre la masonería que escribe Franco. Lo escribe Franco en el periódico y los censores dicen no, esto no puede ser porque va en contra de lo que quiere Franco, y lo ha escrito Franco. A veces incluso la censura iba más allá de lo que permitía o no permitía el propio Franco, ¿vale? Claro, oye,
más vale curarse en salud y censurar más y que no tengamos problemas, ¿no? Pues hasta el propio dictador le censuraba la censura. En cuanto a la enseñanza primaria y secundaria, pues lo podéis adivinar, vuelve a tener una importancia bestial la Iglesia, ¿no? Y en ella, en la educación, se van a ensalzar los valores patrióticos y religiosos del régimen, así como, por ejemplo, la idea de imperio, se va a tratar mucho a Don Pelayo, a Felipe II, etcétera, etcétera, ¿no? Valores patrióticos, por ejemplo, hay una asignatura que se llama Formación del Espíritu Nacional, ¿no? Se cursa de 12 a 17 años. Y luego las chicas tienen que estudiar, lógicamente, labores de hogar, ¿no? Para cuidar de sus maridos en el futuro. Esto es un adoctrinamiento tremendo, ¿no? Se segrega por sexos y se impone el castellano como lengua escolar única. Esto también es una característica que podríamos hablar en las consecuencias culturales. El franquismo va a prohibir los diferentes dialectos y el único idioma nacional va a ser el castellano. Para finalizar, en las universidades, pues en las universidades a partir de ahora serán también católicas, tampoco podrán contravenir el espíritu de la Iglesia Católica. Fijaos esto, las consecuencias que puede tener, por ejemplo, para las universidades, para la ciencia, ¿no? Para la biología, para etcétera, etcétera. Se depura el personal docente, bueno, y para la filosofía, no solamente para la biología, que leches. El rector debe pertenecer a la Falange, muy bien, y los profesores necesitan un certificado de adhesión a los principios del Estado. O sea que o tienes un certificado que diga que eres muy buen franquista o no das clase en la universidad, seas una eminencia o no. Con esto terminamos. Os voy a pasar un texto, unas hojas de un librito, y os voy a pasar también alguna preguntilla para que me contestéis sobre ello. Es más bien para profundizar, creo que es un librito que mola mucho, te cuenta el extraperlo, te cuenta cómo iban estas cosas, y creo que os puede servir para comprenderlo mejor. Nos vemos ya para comenzar el bloque 11. Hasta luego, chicos, ánimo, ya nos queda poco. Un abrazo, os echo de menos. Adiós. ¿Cuándo vas a subir otro vídeo? De los griegos, los romanos, los egipcios. ¿Cuándo vas a subir otro estándar? No me mandes más deberes que me cansa. La historia, 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 la historia.